Sumate a nuestra comunidad gratuita, el Club de la Peri, donde compartimos medicina natural con evidencia científica para acompañarte en tus cambios de esta etapa. Encontrás el enlace en la descripción del episodio. Estás escuchando Medicina de Brujas. Somos Flor y San, creadoras de la Escuela de Salud Ronda Lunar, el lugar de las brujas científicas. Apretá a seguir, así nos ayudás a seguir creando y te enterás todas las novedades. Llegaste a los 40, los pasaste y de repente el paso del tiempo no solamente es seguir cumpliendo años, sino que pasa algo que es que tu mesita de luz se empieza a llenar de frascos. Y un día los mirás y decís, che, ¿pero esto va a ser así para siempre? Bueno, esto no es porque sí. Hoy sabemos que en esta transición hormonal de nuestra perimenopausia, el cuerpo lo puede expresar de más de 50 maneras diferentes. Y me gusta decirle maneras de expresar y no síntomas, porque esto no es una enfermedad, es una etapa de la vida, ¿sí? Y decimos 50 manifestaciones o síntomas o como lo querramos llamar, y de repente decimos, che, ¿yo los voy a tener todos juntos? No, todos juntos no, nadie los tiene, por suerte, pero seguro que entre 5 y 8 de estas manifestaciones vas a terminar teniendo. Yo, a lo largo de estos años que me llevó la transición, además de los clásicos sofocos, que por supuesto no me faltaron, fui acumulando niebla mental, insomnio, una ansiedad que a veces me llegó a desbordar un poco. Me sentía agotada. En el medio, amiga, vos lo sabés porque estuviste ahí, se me inflamaron el hombro y unos años después la rodilla. Para colmo de males, tuve que cambiar de talle de jean. Por supuesto, para uno más, nunca uno menos. Sí, amiga, esto del hombro y la rodilla, aparte lo analizamos teniendo la información hoy, como que en ese momento Sí, ni nada que iba por ese lado. en retrospectiva, toda la información. Claro, en el diario del lunes. Acá para mí lo interesante para traer hoy claridad y un poco de optimismo es que si, como vos mencionabas, amiga, estos 8 manifestaciones, la buena noticia es que no vas a tener que tomar 8 remedios, mírame si me estás viendo el videito, entre comillas, porque lo que sucede es que durante los años que dure tu transición y tu menopausia, que son varios, no tenemos que ir a tratar esto en forma aislada, ¿no es cierto? Porque además imagínate esta situación, ¿no? 8 remedios, entre comillas, para tus próximos 40 años, porque por suerte, si estamos vivas, son muchos años, ¿no? La transición de la peri y la menopausia. Entonces, me parece que la primera idea que tenemos que traer acá al centro de la escena es que no tenemos que pensar estos 50, 5 u 8 manifestaciones en forma suelta, ¿no? Lo que sucede es que cuando entendemos de qué se trata en realidad esta transición neuroendocrina y entendemos que es una manifestación de un mismo proceso, ahí lo que te das cuenta es que no es que tenés que seguir acumulando frasquitos en tu mesa de luz, sino ir a un plan más integral que te organice y que te muestre qué tenés que ir haciendo en cada etapa con criterio para trabajar esto como en el cuerpo entero, ¿no? No como cosas aisladas que me van sucediendo, entonces ataco la piel seca por acá, voy con los sofocos por allá y un poquito de otra cosita porque estoy agotada y ansiosa, ¿no, amiga? Me encanta esta palabra que trajiste y que yo le pondría resaltador y le haría un cuadrito, criterio, que es muchas veces lo que nos anda faltando en estos tiempos de tanta inmediatez. Por eso de todo esto queremos hablar en este episodio. Vamos a traer un poco una pequeña reflexión acerca de que sí, se visibilizó la menopausia, estamos hablando de menopausia y de perimenopausia, pero ¿tenemos soluciones reales para eso que nos pasa? Y, oh casualidad, justo cuando nos apropiamos de esta etapa, la trajimos al centro de la escena, empecemos a hablar de ella, como magia, la industria farmacéutica mete la cola y le levanta la restricción a la terapia hormonal de la menopausia. Y de repente parece que si no estás tomando hormonas, te estás perdiendo algo, ¿no?
Y lo que vos traías, que la respuesta no es sumar un frasco por cada uno de estos síntomas que nos van apareciendo, sino en realidad organizarnos y tener un método para atravesar esta etapa, porque si todavía no llegaste, la vas a atravesar sí o sí. Y si estás acá en el medio, hay maneras más amables, más amorosas con nosotras mismas de poder hacerlo, ¿sí? Pero primero, como ya sabes, si nos estás escuchando, nosotras somos ahí nerds. A mí me encanta ir a conocer el porqué de las cosas, ir primero al eje de lo que está pasando para poder entender lo que hago, salir del piloto automático, salir del porque sí o de estas cosas como fantasiosas o no me sale la palabra ahora, miren, mejor decirte imposible, de ir al pragmatismo sin preguntarnos las cosas. Y la clave, lo vamos a contar cortito, es que todo tu cuerpo tiene receptores para estrógeno y tu cerebro ni te cuento, ¿sí? Pero también tu intestino, tu hígado, y no solo, acá el punto no es solamente estrógenos sí o estrógenos no, y dónde actúa o no los estrógenos, porque el punto también es que todos nuestros estrógenos dialogan con otros sistemas importantísimos, que son el sistema regulador de cortisol, del eje del estrés, el eje HPA, como ya nos has escuchado decir otras veces, y con el eje tiroideo, entre otros, ¿sí? Cuando podemos entender estas acciones de los estrógenos, qué pasa cuando fluctúan en una primera etapa y cuando bajan después, porque esta etapa, toda esta transición tiene dos etapas claramente marcadas, o tal vez no tan claramente marcadas, pero una continuidad entre las dos, vas a entender de dónde aparecen todos estos síntomas. La niebla mental, el insomnio, los cambios de ánimos, los sofocos. No son verdaderamente 8 problemas y mucho menos 8 enfermedades, sino en realidad es la misma transición manifestándose en distintas áreas de nuestro cuerpo. Todo esto lo vamos a desmenuzar y explicar con mucha más profundidad en la clase gratuita que vamos a dar ahora el sábado 8. Así que si todavía no te sumaste, sumate al Club de la Peri, anotate ahí en esta clase que la verdad que la armamos con mucha cabeza, también con mucho amor y con mucho de nuestra propia experiencia no solo en investigar, sino en pasar por el cuerpo toda la medicina que ofrecemos, ¿no? Sí, y vamos a hablar puntualmente de qué pasa con el sistema nervioso, porque por supuesto es un área clave y que está conectadísima, como vos decías, amiga, con todo el resto. Porque, a ver, ¿qué está pasando? Hoy en día se está, como vos decías, visibilizando un montón, ¿no? La perimenopausia y menopausia, por suerte. Pero resulta que cuando vas a tu ginecóloga, ¿no es cierto? Porque vamos a la ginecóloga, ¿no? Pensando en, bueno, pasó algo en general con mis hormonas, voy a la ginecóloga, ¿no? Como si esto no fuese un tema de cuerpo entero. Y entonces lo que sucede en general, porque lo sabemos, porque somos médicas, porque charlamos con amigas, porque guiamos grupos de mujeres, o sea, tenemos por suerte un abanico bastante amplio de lo que sucede, es que las opciones son, ok, terapia de reemplazo para la menopausia o terapia hormonal de la menopausia, sí o no. Y verdaderamente como que la discusión se queda ahí. Podemos, si quieren, y si les interesa, déjenos en comentarios hacer otro capítulo de cuál es nuestra visión sobre este tema, porque es un tema, ¿no es cierto?, válido. Porque lo que sucede, para hacerlo muy resumido, es que puede ser una opción válida, pero tiene que tener indicaciones precisas, que eso lo podemos, si quieren, ampliar. Lo que sucede es que nosotros lo que pensamos, y lo hemos charlado mucho del detrás de escena para producir este episodio, es que sigue habiendo un desconocimiento muy grande, ¿no? El otro día, amiga, justamente escuché a una endocrinóloga bastante reconocida diciendo que los antojos de dulce, por ejemplo, no tenían que ver nada con la transición de la perimenopausia y menopausia, sino que, bueno, será una cuestión de voluntad puntualmente de la persona, o esa persona tendrá que revisar a ver por qué le sucede, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotras, ustedes ya nos conocen a esta altura y si no, no conocen nuestra forma nunca es extremista, fundamentalista, ni tampoco es de bardeo hacia un otro colega, porque todas podemos tener diversidad de miradas y eso es enriquecedor, pero claramente no podemos seguir echándole la culpa a las mujeres. Claramente. Totalmente. A mí que me pasó,
yo tuve al monstruo comedor de dulces adentro mío, con toda la información que tengo, con todo lo que yo ya tengo conciencia de mi alimentación, con todos los cambios que ya he contado en muchos episodios que hice en mi alacena, en mi heladera, en mi cocina a lo largo de 20 años, y te puedo asegurar que cuando me agarraba esa voracidad de dulce a las 2 de la mañana e iba a abrir la heladera y la alacena a ver qué encontraba, no había ninguna fuerza de voluntad ni ninguna lógica que me pudiera parar de hacerlo. Había algo mucho más fuerte que yo, no era fuerza de voluntad, era algo que ni siquiera lo puedo describir, porque ahora que eso ya no me sucede, digo, ¿en serio era yo la que estaba haciendo eso? No tomada por el demonio. Bueno, verdaderamente esto no es estar tomado por el demonio, ni falta de voluntad, ni nada de todo eso. Y claramente venimos hablando de esto porque esto tiene una explicación biológica de por qué sucede. Y básicamente es poner en el centro de la escena que todavía, como no tenemos formación integral, ¿sí? Como no tenemos formación integral, desconocemos en general estas causas. Y si ya las venís escuchando, hay capítulo de Ozempic, de flexibilidad metabólica, y ahí nosotras explicamos justamente porque esto tiene una base fisiológica real, documentada y súper remil estudiada. Entonces, con esto que quiero decir, bueno, a veces entendemos como la impronta que tiene o el poder que tiene cuando vas a una consulta y te dicen, bueno, será que tema tuyo, ¿no es cierto? Es horrible, básicamente, así que si te lo dijeron, estamos acá para decirte, no, esto tiene una explicación biológica y este es solo un ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Así que me parece que es interesante entender, sobre todo, que todavía falta muchísimo por entender que esto es un proceso de cuerpo entero, como estábamos diciendo, y entender eso cambia las cosas, porque te da herramientas para poder accionar al respecto, ¿no? Recontra, amiga, porque yo me imagino muchas las cosas y cuando te escuchaba hablar de esto, decía, sí, buenísimo, vos empezás por tu ginecóloga, lógico. La ginecóloga, si tenés una indicación, te va a ofrecer terapia de reemplazo hormonal para eso, y si vos le dijiste a tu ginecóloga, me duelen las articulaciones, me falla, me estoy olvidando un montón las cosas, y además tengo una ansiedad que me desborda, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que vemos siempre, que es esa peregrinación por los consultorios de los especialistas. Vas a ir al traumatólogo, al reumatólogo, al neurólogo, a la evaluación neurocognitiva, a la consulta con el psiquiatra, porque lo he visto, cuando en realidad, cuando podemos entender que todos son lo que decíamos al principio, como diferentes manifestaciones de lo mismo, decís, ok, enfoco mi energía en ir al punto del asunto, no en ese periplo, porque te juro que lo veo. Y se empiezan a desprender millones de estudios, de exámenes complementarios que finalmente no aportan ninguna información, porque no te van a medir cómo están tus marcadores inflamatorios dentro de la articulación. Y tal vez incluso Claro. como me pasó a mí, me ofrecían operarme de una rodilla cuando mi resonancia decía que era normal. Ese tipo de cosas. Yo con la información que ya tenía dije no, pero de alguna manera acá es visibilizar esto y traer como un cierto alerta. Antes de empezar esa peregrinación, mejor entender qué pasa y por qué hay una manera de estructurar todo esto en poder resolverlo con un método, ¿no? Porque cuando entendemos que es todo la misma transición hormonal, involucrando diversas funciones de nuestro cuerpo, manifestándose de maneras variadas que ni se nos ocurre que pueden tener que ver con lo mismo. Lo que decíamos, yo lo vi de manera retrospectiva, integré todo esto. ¿Cómo me hubiese gustado tener esta información 8 años atrás? Bueno, Entonces, por eso también escribimos un libro, ¿no es cierto? exacto, bueno, de ahí salió todo esto, y por eso digo que es no solo lo que estudiamos, sino también lo que pasamos por el cuerpo. O sea, yo no me privé de ninguno de los síntomas y tampoco le escapé a ninguna de las alternativas de la medicina natural, y fue ahí donde encontré las respuestas, no en operarme de una rodilla de un problema que realmente no tenía. Y Sí. con todo, y también todos los años de escuchar a las mujeres en nuestros programas, porque no olvidemos que ya van a ser amigas casi 10 años guiando círculos de mujeres. Y todo eso es escuchar y acompañar a buscar soluciones, y fue ir a investigar estos temas cuando de verdad no se hablaban. De ahí, o sea, que yo de repente miro para atrás y veo todo el recorrido que nos llevó el año pasado a escribir este libro,
y este año a darle una forma de programa para poder Oh, aplicar. sí, lo dijimos, lo dijimos. Bueno, Porque esto, sí, chicas, para las que nos están escuchando del otro lado, porque no veníamos como ahí muy en la burbuja creativa, como digo yo, eh, vamos a contar un poco los detrás de escenas de esto, que es verdaderamente un salto evolutivo, diría yo, un salto cuántico, porque todo esto surgió de decir, che, tenemos escrito el libro, tenemos tantos años de experiencia, somos expertas en fitomedicina, en suplementación inteligente, ¿no es cierto? Y dijimos, bueno, con todo lo del libro nos va a hacer, amiga, lo dijimos, ¿eh? sí, Nos va a sí. decir, bueno, hagámoslo programa, tanto no va a costar, ¿no? Porque si ya lo tenemos, y bueno, claramente, si nos van conociendo, claramente nos desafiamos a nivel infinito, porque no fue simplemente agarrar y convertir el libro en programa, sino fue verdaderamente darle otro salto evolutivo y armar verdaderamente un método de medicina natural basada en la evidencia, que ese es obviamente lo que nosotras hacemos y en lo que verdaderamente siento que tenemos, amiga, un talento. Más allá del talento, obviamente también los años de estudio y de experiencia, ¿no? Y armar este método para tener criterio, lo que decíamos, en un orden secuencial de por qué ir haciendo distintas acciones en distintos momentos, ¿no? Porque eso hace que puedas tener una visión integral de lo que está sucediendo. Entonces, imagínate que es mucho más profundo que básicamente convertir el libro. Porque también Básicamente, muchas nos dijeron cuando leyeron el libro y demás, de los miles de comentarios preciosos que recibimos, también algunos fueron, hey, a mí me gustaría esto, poder hacerlo junto a otras, como porque también muchas de las que leyeron el libro ya habían hecho otros programas nuestros y atravesado esta experiencia de la verdad, la potencia que tiene estar con un grupo de mujeres que están en la misma que vos, están con los mismos desafíos y están encontrando las respuestas todas juntas. Eso se potencia al infinito. Entonces también las escuchamos y fueron también motor y las tuvimos presentes a la hora de ir creando esto, porque ya llevamos unos cuantos meses dedicándole, nos han visto menos presentes en redes, menos activas para el afuera, porque estábamos ahí adentro anidando y dándole forma a todo esto, y la verdad que poder presentarlo en sociedad a mí me da un orgullo tremendo, pero no tiene que ver con un orgullo del ego, tiene que ver con eso que yo siento que es como y ya me voy a emocionar, decir, mi misión en esta vida, que es acompañar a otras personas, que ahora son todas mujeres, a encontrarle otra vuelta, a no quedarse solo con esa mirada del sistema tradicional que tiene montones de huecos, que tiene sus cosas que sirven, que podemos integrar y que pueden ser útiles, pero que lamentablemente todavía no ha evolucionado lo suficiente para incorporar a esto, a la medicina natural, con evidencia como parte integral de lo que finalmente nos ayuda y eventualmente nos salva en cada una de las etapas que tenemos que transitar. re, re. Eh, Sí, y creo que haber logrado materializar y que va a ser una emoción, ¿no? O sea, recibirlas y alojarlas en esto tan hermoso que por supuesto nosotras también vamos a hacer. Porque ya si te sumaste a algunas de nuestras formaciones, sabés que va a haber mucha nerdeada, por supuesto, porque vamos a hablar del estroboloma, del hígado, de entender el porqué, pero lo más importante y el corazón de todo lo que hacemos es la puesta en práctica, ¿no? Por eso, básicamente, este programa, la Revolución Hormonal más 40, que ya llegó, va a tener 3 etapas que son consecutivas, ¿no? Y que cada etapa tiene su lógica diseñada específicamente. Va a haber una primera etapa de decodificar qué está pasando, ¿sí? Donde también ahí vamos a ver qué laboratorios hacen falta pedir o no. Bueno, un montón de data de todo lo que nos está pasando. Va a haber una segunda etapa donde vamos a hacer un detox hepático potenciadísimo, chicas, potenciadísimo al infinito. Y va a haber una tercera etapa donde vamos a ir a un reset neurohormonal profundo y que ahí también vamos a tener especificidades
depende de cómo estés sintiendo vos esta variedad y abanico de síntomas, entonces, o manifestaciones, mejor dicho. Entonces, acá lo interesante es que, si bien hay un método y hay un protocolo, ¿sí? Primero de entender, luego de ir a depurar o detoxificar, ¿sí? Nuestro hígado maravilloso. Va a haber en esta tercera etapa de reset, también vamos a ir, depende cada una lo que esté necesitando. Y ahí vamos a incluir, por supuesto, fitomedicina, vamos a incluir, ni hablar, las plantas son el eje nuclear, pero también honguitos adaptógenos. Bueno, va a haber verdaderamente una fiesta de integración con la medicina natural que verdaderamente sí sabemos que funciona. Porque más allá de que amamos esta medicina, también es impresionante como cuando uno entiende cuál es el mecanismo y cómo esa planta o ese hongo puede ayudarte puntualmente con ese mecanismo, que bueno, que es básicamente lo que la medicina de la ancestralidad ya sabía porque lo experimentó, pero nosotras hoy le damos una vuelta de rosca más porque entendemos el mecanismo. Eso me parece como, superador, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, amiga, no olvidemos con los suplementos, porque en esta era de boom de suplementos, hacer una verdadera suplementación inteligente y enfocada a lo que tu cuerpo está necesitando también es revolucionario, porque acá hay un punto como muy justo entre caer en el marketing o no. O sea, nos preguntan todo el tiempo, ¿qué opinás vos de esto? O sea, es la pregunta que más nos llega por redes, ¿qué opinás de? Y también adentro de los programas y todo. Entonces, los suplementos que elegimos para acompañar a las amadas plantas medicinales tienen que estar a la altura, honrarlas e integrarse perfectamente. Y tienen que tener evidencia clara, que no es la que te dice el influencer que está promocionando una marca. Y que muchas veces ni siquiera son las dosis correctas, no te dicen cuánto tiempo lo tenés que tomar, ni si esa dosis es o no es. Entonces, todo esto también lo investigamos en profundidad y forma parte de este diseño, porque a mí me encanta, yo me enamoré de esta palabra de diseñar, de que cada cosa, diseñar, y yo diría hasta, te diría que con la profundidad que lo encaramos, hasta termina siendo una obra de ingeniería, donde cada pieza encaja perfectamente con la otra, acá sí, acá no, bueno, acá, para quién, cuánto tiempo, cómo. Es verdad, yo lo siento verdaderamente así, como una obra muy grande de los sí, los no, los cuándo, los cómo y los para quién. Me encanta. Bueno, en el episodio anterior, de hecho, estuvimos hablando de cuáles son los suplementos que nosotros tomamos, pero esto va mucho más profundo todavía. Sí. Y también quiero aclarar dos cosas más. Una, que para ser parte de esta revolución, no es que sí o sí tenés que haber leído nuestro libro, claramente te podés sumar a esta revolución hormonal más 40. Digo porque hay personas que por ahí no se les cuesta un poco más la lectura o no tienen el libro, lo que sea, no es un impedimento para nada. Y lo otro que quiero traer es que justamente en la charla gratuita que vamos a hacer el 8 de agosto, vamos a profundizar para que puedas entender un poco más de qué va cada una de estas etapas, qué planta, o sea, todo lo que quieras saber lo vamos a profundizar un poco más en detalle ahí, junto también con entender qué le pasa a nuestro sistema nervioso y qué herramientas podés empezar a aplicar aquí ahora para acompañar los cambios con medicina del bien basada en la evidencia y, por supuesto, naturaleza y no hormonas sintéticas. Y una cosa importante que quiero traer, amiga, perdón que te interrumpa, es que nos escuchás mucho hablando de más 40, pero gracias por traerlo. Una cosa, un concepto que quisimos como abrir cuando escribimos el libro y todo, es que nuestra transición perimenopáusica no empieza cuando te da el primer sofoco, empieza muchas veces una década antes, con todos estos síntomas que contábamos que ni siquiera te enseñaron a nombrarlos como tal. Yo no sabía que era mi perimenopausia cuando empecé a dormir mal, no sabía que era mi perimenopausia cuando me sentí más ansiosa o cuando se me inflamó la primera articulación. Entonces, si estás en tus peri 40, todavía estás menstruando y tus síntomas son así de sutiles, este programa es para vos. Pero también es para vos si estás más peri 50 como yo.
¿sí? Ya aparecieron los primeros sofocos, si estás en plena niebla mental, o incluso también si dejaste de menstruar y estás en yo ya llevo 1 año y medio sin menstruar, y me voy a sumar a hacer todas las prácticas del programa, porque todavía, si bien ya sofocos no tengo, por ejemplo, sí, sobre todo mi sistema nervioso central sigue todavía ahí transitando esta transición hormonal, ¿sí? Cuando quiero acordar, las articulaciones duelen un poquito, ¿sí? Entonces, también es si estás, no sé, si tenés 65, no, este no es el programa para vos porque eso es una menopausia avanzada. Ya vamos a crear algo también porque también nos lo están pidiendo. Pero si estás ahí, 52, 54, 55, y querés mejorar tu energía física, mejorar tu rendimiento intelectual, darle batalla y encontrarle una solución a esos kilitos de más, a esa pancita que se fue para afuera, o a un colesterol que aumentó, o a una glucosa que empezó a estar más en el límite, también este programa es para vos porque vamos a trabajar muchísimo en metabolismo y en sistema nervioso central. Eso quería traerlo. Hermoso, espectacular que trajiste esto porque justo es lo que me dijo una chica el otro día, que nosotras a veces mencionamos el más 40 y muchas veces las mujeres de 50 o 55 que incluso están mucho más desafiadas por los cambios hormonales. Justo una chica me decía el otro día, che, siento que por ahí me quedo un poco afuera, gracias por traerlo, amiga, porque no, claramente vos estás más adentro que quizás yo, ¿entendés? O sea que si tenés 50, 52, 55, esto justamente va acompañante maravillosamente con la bajada de estrógenos, porque es un programa que contempla, está enfocado para eso, así que hermoso. Y hoy es día de novedades. Claro, algo que no queremos dejar de traer porque verdaderamente venimos nosotras muy revolucionadas en este salto cuántico que nos trajo este 2026, es que, bueno, cuando decidimos hacer, empezar a pensar este programa, diseñarlo, el método, bueno, todo lo que llegó a la burbuja creativa, que verdaderamente es muy desafiante, verdaderamente nos dimos cuenta que este programa era una propuesta más elevada, que era la propuesta, que es la propuesta más elevada que hicimos hasta ahora, y no es que las anteriores no hayan tenido mucha cabeza y corazón, sino que verdaderamente, bueno, uno va evolucionando y va elevando las propuestas, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que claramente que si bien nuestra plataforma que usamos hasta ahora para que ustedes tengan la mejor experiencia del mundo cuando acceden a nuestras formaciones, a nuestros programas, nos dimos cuenta que esa plataforma también tenía que ser algo que se sienta maravilloso. Así que ahí dijimos, bueno, hay que mejorar la plataforma, tiene que ser todavía más hermosa, y no porque no sirviera la anterior, sino porque dijimos, esto necesita que esté acompañado por la mejor experiencia de usuario para ustedes. Entonces, como se armó todo esta cosa porque muy... nunca para atrás, siempre para adelante, amigo. No, y también, bueno, que requería un montón de inversión, porque es así, vamos a decirlo, inversión de dinero, de tiempo. Bueno, dijimos, démosle un giro más todavía al nombre del proyecto y a la estética del proyecto. Así que ahí, bueno, amiga, no vamos a aburrir con esto porque, bueno, fue un ida y vuelta infinito, kilométrico, por momentos incómodo. Pero bueno, viste que a veces uno sabe que cuando esté esa incomodidad ahí, es porque se viene algo maravilloso. En la vida muchas veces sucede eso, en las distintas áreas, no solo en lo laboral, sino que muchas veces el propósito a veces se siente como, ¿viste? Antes de dar ese paso, se siente así. A veces la incomodidad es cortarse, viste que a veces muchas personas necesitan cortarse el pelo para atravesar una gran transición de la vida o mudarse del lugar donde vivimos. Son las transformaciones, un poco las transformaciones o las evoluciones de las identidades, siento yo. Y esto, o sea, y yo siento que todo lo que venimos haciendo hay un antes y un después desde el año pasado hasta ahora. Las que vienen con nosotras hace un tiempo lo vienen viendo, nos vienen acompañando. Las que recién se suman están llegando acá a ver el cambio de piel, el cambio. Yo siento que esto es como una mariposa que se va transformando, que va metamorfoseando a su mejor versión. Yo siento que ahora
no sé cuál será otra mejor versión, pero ahora siento que verdaderamente estamos desplegando algo mucho más grande que las versiones anteriores, coincido con vos. Y bueno, esta transformación ha ido tanto más allá del crear un nuevo programa, de ponerle cabeza a una nueva versión funcional y estética, sino que también trae aparejado uno de los cambios más grandes de una identidad, que es el cambio de nombre. De alguna manera sentimos que Ronda Lunar, que era el nombre, y estoy diciendo era el nombre, y habrán prestado atención que no tuvimos cortina al inicio de este episodio, por eso, no fue que se nos olvidó ponerla cuando grabábamos. Podría haber pasado, pero no. Sino que es un nombre que nos definió maravillosamente hace 8 años, cuando nos imaginamos una ronda de mujeres por primera vez. Ahora sentimos que tenía que cambiar un poco y ser diferente. Y entonces estuvimos varias semanas pensando cómo nombrar esto. Y creo que nombrar nunca es fácil, que el nombre se va construyendo, como dijiste vos, a medida que lo nombramos y lo habitamos. Pero entonces queremos contarle también que el espacio donde suceden todos nuestros programas y el espacio donde nuestros nombres y nuestro ser tiene un lugar, está cambiando y pasa a llamarse NUA. NUA, que es una palabra, no tiene un significado concreto, tiene significados concretos, es una palabra que decidimos que era la que nos va a nombrar de ahora en más, ¿sí? Ni siquiera tiene una gran explicación, nos sonó a una palabra que es femenina, que define esto. Yo siento que empieza con la N de naturaleza y termina con la A, que integra naturaleza y ciencia. En el medio van a ver que le pusimos 2 puntitos estéticos ahí, porque tienen que ver con esto de abrirnos un poco a lo que no podemos nombrar del todo, pero que sí se siente. Esa es mi percepción de este nuevo nombre. Así que espero que lo reciban ahí con mucho amor, que les resuene, que lo sientan integrado como parte de todo esto que estamos haciendo. Así que bienvenidas a NUA, que es esta versión nueva, pero que en realidad, por supuesto, integra a Ronda Lunar, no es separarse de lo que fue Ronda Lunar, sino más bien potenciarlo y seguir integrando. Y yo, que bueno, soy Luna y ascendente en Tauro, chicas, a mí no me gusta tanto los cambiazos, vos, amiga, te llevas mejor, pero esta transición, este salto evolutivo, lo siento hermoso. Nosotros seguimos siendo nosotras, por supuesto, no es que por nombrarnos diferente cambiamos ahora somos diferentes y ahora, no sé, y ahora hacemos compras compulsivas en Miami, no somos esas, seguimos siendo quienes somos, pero bueno, esto trajo aparejado, estos cambios trajeron aparejados, bueno, nuevas posibilidades. Y así que, por supuesto, son todas bienvenidas a esta nueva reversión que está creada sobre todo con mucho amor, con mucha conciencia y profundizando en los cambios reales que queremos ver en el mundo, que básicamente es a las mujeres unidas, a las mujeres cambiando los discursos, a las mujeres entendiendo que pueden vivir esta etapa y todas las que quieran con goce, con disfrute y de la mano de la naturaleza, que es nuestra primera medicina. Así que bueno, gracias por llegar hasta acá. Para las que deseen y quieran, nos vemos el 8, que va a ser una charla ahí mega mil potente y con sorpresas. Y bueno, y dejen en los comentarios a ver qué les parece, si les gustó NUA, si les gustó el método, si les gustó, nos encanta, las leemos a una por una. Así que nada, va a ser una alegría nuevamente recibirlas. Gracias, amiga.